Buenos días, amado hermano, querida hermana en la fe. Bendito sea este nuevo amanecer que el Señor nos permite compartir juntos. Hoy quiero invitarte a sumergirte conmigo en una oración poderosa, nacida del espíritu de un rey que no se rindió ante el caos, ni retrocedió ante la guerra, ni dejó que la oscuridad definiera su canción. Del libro de los Salmos, capítulo 108, versículo 1, David dijo: «Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, aún con mi gloria». Pero, ¿cómo puede alguien cantar cuando todo alrededor parece desmoronarse? ¿Quién alza una canción mientras el mundo ruge con hambre y espada? ¿Qué clase de fe resiste cuando hasta el Seu parece guardar silencio? Esa es la historia que hoy vamos a recordar. Una historia real, una oración encendida en medio del peligro, un canto que no fue escrito desde un trono en paz, sino desde el campo de batalla, porque hay días en que la alabanza no nace de la victoria, sino de la guerra interior, y es ahí, justo ahí, donde Dios se complace en responder. Así comienza el Salmo 108, no como un poema romántico, no como una canción de éxito, sino como un grito desde las entrañas del alma. David no tenía garantías humanas, no tenía ejércitos suficientes, no tenía aliados confiables. Lo único que tenía era un corazón firme y la certeza de que su Dios seguía reinando sobre los cielos. Mientras el mundo dormía, David se despertaba antes del alba. Tomaba su arpa, su címbalo, sus palabras, y las levantaba al cielo como armas invisibles, porque él entendía algo que muchos aún no han comprendido. La verdadera guerra no se gana con lanzas, sino con canciones de fe. Y tú, que estás viendo esto, quizá también estás en guerra. Tal vez no con enemigos visibles, pero sí con pensamientos, recuerdos, incertidumbres. Tal vez hay un área de tu vida donde todo parece perdido, donde ya no queda fuerza, ni esperanza. Entonces, presta atención, porque lo que David escribió fue más que un salmo, fue una llave, una declaración, una decisión que desafió las circunstancias. «Despierta, alma mía», escribió, «despierten arpa y lira, me levantaré de madrugada». ¿Te das cuenta? David no esperó que el milagro llegara para adorar. No esperó que el enemigo cayera para cantar. Él despertó el alma, despertó su instrumento y se levantó antes que el sol. Hay algo poderoso en eso. Hay algo que el cielo honra cuando un hijo suyo se atreve a alabar, aunque la noche aún no haya terminado. Cuando alguien canta, no porque todo va bien, sino porque confía en lo que aún no ve. Hermano, hermana, no estás aquí por casualidad. Este mensaje no es una coincidencia. Quizás tú también estás atravesando un momento de espera, de oración sin respuesta, de lucha en lo secreto. Pero escúchame bien, el cielo aún habla. Dios no ha terminado contigo. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Este canal existe para proclamar esperanza, para compartir consuelo, para recordarte cada mañana que no estás solo. Suscríbete y ayúdanos a seguir levantando altares de fe en medio de tanta oscuridad. Hazlo como un acto de gratitud, como una manera de decir: «Señor, aún creo, aún canto, aún me levanto». Porque la fe verdadera no espera el momento perfecto, la fe lo construye. Y mientras el sol aún no asoma por el horizonte, mientras las sombras todavía reclaman su lugar sobre la tierra, David se prepara. Pero no para huir, no para esconderse, sino para cantar, para proclamar delante del cielo y del infierno que su Dios sigue siendo digno, que su trono no ha sido removido
y que su fidelidad permanece para siempre. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Estas palabras no fueron escritas en tiempos de paz. Fueron escritas cuando la amenaza era real, cuando las naciones enemigas se alzaban como gigantes y la victoria parecía imposible. ¿Y sabes por qué David no se quebró? Porque él conocía el carácter de Dios, porque no dependía de lo que veía, sino de lo que sabía. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos alcanza tu verdad. ¿Lo ves? No es una alabanza basada en circunstancias. Es una alabanza basada en verdad. Una verdad que no cambia, aunque cambien las estaciones, las batallas, las lágrimas. El corazón de David estaba firme, porque estaba anclado en la fidelidad de un Dios que no se olvida, que no se retracta, que no abandona. Hoy, tal vez, hay algo en ti que necesita ser despertado. Tal vez tu fe ha estado dormida, tal vez tu esperanza se ha apagado, pero si hoy elegís alabar, si hoy decidís proclamar la verdad de Dios por encima de tus sentimientos, algo comenzará a moverse, porque cuando cantamos, las cadenas invisibles comienzan a romperse. Cuando adoramos, el alma encuentra refugio. Cuando declaramos su gloria, el infierno retrocede. David no tenía garantías humanas, pero tenía esta certeza: la gloria de Dios cubrirá la tierra, así como el sol cubre la oscuridad cada mañana. Y si eso fue suficiente para él, también puede ser suficiente para ti. No importa lo que enfrentes, no importa quién se haya ido, ni qué oportunidad se haya cerrado, ni qué herida aún esté sangrando. Si tu corazón está firme, si tu mirada está en el Señor, si tu boca se atreve a alabar en la madrugada, el cielo te responderá. Puede no ser hoy, puede no ser como esperabas, pero será perfecto, porque Dios no miente, Dios no falla, y su gloria no será negada. Así comienza este canto eterno, así se levanta un alma decidida a no ceder ante el miedo. Así se despiertan los que entienden que la alabanza no es un lujo, es una estrategia espiritual. Podés sentirlo, podés sentir en tu pecho ese llamado a despertar. Hoy Dios te invita a ser como David, a proclamar su fidelidad entre las ruinas, a cantar mientras otros callan, a declarar que, aunque todo tiemble, tu corazón está firme. Y si estás dispuesto, si esta palabra está encendiendo algo en tu interior, te invito nuevamente a suscribirte al canal Momento de Alabanza. Tu voz puede ser parte de este coro invisible que cada día se levanta para proclamar que Cristo vive, que Dios reina y que su amor alcanza hasta los cielos. Haz clic en el link de la descripción para ver más videos como este. Que tu fe siga creciendo y que tu alabanza nunca se apague, porque esta historia apenas comienza. Y si todo lo que ves no fuera lo único que existe, y si la batalla más importante de tu vida se librara en lo invisible, en lo profundo, donde nadie te ve, donde ni siquiera tus palabras llegan. Hay momentos en los que el alma grita, pero la voz no sale. Momentos en los que la fe se convierte en ceniza y el corazón, aunque late, se siente hueco. En esos días, los cielos parecen mudos, las promesas lejanas y Dios ausente. ¿Alguna vez sentiste que estabas peleando solo? ¿Alguna vez dudaste, aún después de haber creído? ¿Alguna vez pensaste que el milagro había pasado de largo? David también. Él sabía lo que era tener el alma quebrada, sabía lo que era clamar sin respuesta inmediata, sabía lo que era mirar al cielo y preguntarse: ¿dónde estás, Señor, cuando el enemigo se burla? ¿Dónde estás cuando ya no queda fuerza? Pero fue justo en ese momento, en ese silencio espeso,
en ese aparente abandono, cuando él escribió estas palabras: «Danos tu ayuda contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre». Estas no son palabras de derrota, son palabras de rendición espiritual. Son palabras que reconocen que lo humano no basta, que el esfuerzo no alcanza, que la estrategia no salva. Son palabras de alguien que eligió confiar, aun cuando todo lo visible decía lo contrario. Y quizás hoy tú también estés ahí, mirando a tu alrededor y preguntándote: ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo se canta cuando el corazón está en ruinas? La respuesta no está en ti, ni en tus emociones, ni en tu fuerza de voluntad. La respuesta está en volver los ojos a lo alto. Porque cuando lo terrenal falla, cuando los pilares de esta vida tiemblan, es ahí cuando el alma tiene la oportunidad de aferrarse a lo que es eterno, inmutable, santo. David lo entendió, y por eso escribió un salmo que no fue hecho para el éxito, sino para el quebranto. Un salmo que no fue escrito desde la cima, sino desde el valle. Pero aún en el valle, David no dejó de mirar al cielo. Sé exaltado, oh Dios, por encima de los cielos, y sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Podés decir eso hoy? ¿Podés alzar tus manos aunque estén temblando? ¿Podés adorar aunque no veas el final? ¿Podés exaltar a Dios aunque tu mundo se esté desmoronando? Porque ahí está el poder de este salmo, no en lo que dice de la victoria, sino en lo que revela del corazón que confía. David sabía que Dios podía aplastar al enemigo, pero también sabía que antes de eso, el corazón debía rendirse. Y tú, que escuchas estas palabras, ¿estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a dejar de buscar soluciones humanas para empezar a buscar la gloria de Dios? Porque cuando ese cambio ocurre, cuando tu alma deja de buscar resultados y comienza a buscar presencia, todo se transforma. Lo que parecía una ruina se convierte en altar. Lo que parecía un retraso se revela como protección. Lo que parecía el fin se convierte en comienzo. Y si sentís que esta palabra está hablando directamente a tu alma, suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza. Porque esto no es solo un video, es una invitación a vivir desde lo eterno. Y cada vez que te sumás, cada vez que compartís, estás llevando esta verdad a alguien que necesita escucharla hoy. Gracias por caminar con nosotros, porque hay una gloria que todavía está por revelarse. Y mientras los pueblos se agitaban, mientras los ejércitos se alistaban, mientras los enemigos afilaban sus lanzas, David cantaba. Sí, cantaba, no porque todo estuviera bien, sino porque su alma había decidido confiar. Ese es el misterio del Salmo 108, un canto en medio de la batalla. Una adoración que no espera el milagro, sino que lo anticipa, porque hay una diferencia entre cantar después de la victoria y cantar antes de que llegue. La alabanza que viene después de la victoria es gratitud, pero la que nace antes es fe. Fe pura, fe cruda, fe que sangra, pero no se rinde. Y tú, que estás escuchando esto, probablemente te encontrás en esa tensión, entre lo que crees y lo que ves, entre lo que Dios prometió y lo que hoy te rodea. A veces parece que lo espiritual y lo real no se tocan, que las promesas están suspendidas en el aire y que la tierra no las recibe. Pero no es así. David entendía que lo espiritual no es una idea ni una emoción bonita para tiempos buenos. Lo espiritual es más real que el suelo que pisamos. Por eso escribió: mi corazón está firme, oh Dios, firme, no por las circunstancias, no por la lógica, no por las estadísticas, firme, porque está apoyado en la roca que no se mueve. Cuando todo lo visible tambalea, la única salida es mirar
al invisible. Cuando el mundo se quiebra, el alma que confía en Dios se vuelve inquebrantable, no porque no sienta miedo, sino porque ha decidido que Dios es más grande que ese miedo. Este salmo no es una poesía para tiempos de paz, es un escudo para las madrugadas en que la ansiedad quiere devorarte. Es una lámpara cuando tus pensamientos se oscurecen. Es un canto para cuando ya no tenés voz. Hay momentos en los que solo la palabra puede sostenerte. Y este es uno de esos momentos. Con Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. No tal vez, no si todo sale bien, no si el clima espiritual mejora. Con Dios haremos proezas, porque no se trata de nuestra habilidad, ni de nuestras ideas, ni de nuestra fuerza. Se trata de su poder, de su fidelidad, de su amor, que no conoce sombra de variación. David miraba al enemigo, sabía que era real, sabía que era numeroso, sabía que en lo natural no había forma de vencer, pero también sabía algo más. La ayuda humana es inútil. Sí, así lo dijo, inútil. ¿Cuántas veces confiamos en personas, estrategias, atajos, y al final todo colapsa? Porque lo creado no puede reemplazar al Creador, porque el hombre no puede salvar lo que solo Dios puede redimir. Y es ahí donde esta oración se vuelve una llave para tu vida, para tus decisiones, para tus días grises, porque si hoy elegís alabar, si hoy levantás tu voz, aunque tiemble, si hoy rendís tu corazón al Dios que no falla, algo va a cambiar. Tal vez no afuera, pero sí adentro. Y cuando el cambio ocurre en el alma, todo lo demás comienza a alinearse. David despertó el alma, despertó el instrumento, despertó la fe y luego despertó la esperanza de su pueblo. Así funciona la adoración, así funciona la oración. No es una rutina, no es una carga, es un arma, es un altar, es una llama que enciende otras llamas. Y si vos también sentís que esta llama está comenzando a prenderse en tu pecho, deja tu comentario abajo y contanos, ¿en qué parte de tu vida estás? ¿Esperando un milagro? Queremos orar contigo. Suscríbete al canal Momento de Alabanza para recibir palabras como esta cada semana y compartí este video con alguien que necesita esperanza hoy. No te guardes la luz, porque el corazón firme también contagia firmeza. Y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser testimonio. A veces, Dios permite que el valle sea profundo, para que el eco de su gloria sea aún más alto. Y sí, hay más por venir, porque esta oración aún no ha terminado. La historia que David comenzó pronto alcanzará su clímax, pero antes tiene que venir la prueba, la espera, el silencio, el momento donde la fe es estirada hasta el límite, y es ahí donde muchos retroceden, pero tú no, porque vos ya comenzaste a despertar. Y lo que Dios despierta, el mundo no puede apagar. Había tensión en el aire. No era solo política, no era solo militar, era espiritual. El tipo de tensión que se instala cuando lo invisible comienza a manifestarse en lo visible. Las tierras estaban en disputa, las tribus desorientadas, los enemigos organizados, y en medio de ese caos, el pueblo de Dios parecía frágil, vulnerable, olvidado. David, ungido por Dios, pero no inmune al miedo, se encontraba en ese lugar incómodo donde la promesa no ha sido revocada, pero la realidad parece negarla. ¿Dónde está el Dios que dijo, te levantaré sobre tus enemigos? ¿Dónde está la victoria prometida? Porque a veces el silencio de Dios pesa más que el grito del enemigo. A veces lo que nos hace tambalear no es la amenaza externa, sino la sensación de que estamos solos, abandonados a nuestra suerte. David, que había visto la mano de Dios muchas veces, que había matado gigantes,
escrito canciones, ungido a generaciones. Ahora sentía que el cielo estaba lejos, y fue en ese estado del alma donde escribió: ¿No eres tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Eso no fue una blasfemia, fue honestidad. Fue un clamor sincero de alguien que se sentía herido, pero no estaba dispuesto a rendirse. David no dejó de orar, no dejó de cantar, no dejó de escribir, porque él sabía que la fidelidad de Dios no desaparece cuando no la sentimos. La fidelidad de Dios simplemente permanece. Pero el conflicto era real, no era una metáfora, no era un ejercicio de fe vacío. Había ejércitos reales, sangre real, dolor real. Y eso es algo que muchos creyentes olvidan, que la vida de fe no es una burbuja, es un campo de batalla. Y en ese campo, la única armadura que protege de verdad es la fe que se construyó en los días de oscuridad. ¿Sabes por qué este salmo es tan poderoso? Porque no oculta la herida, no maquilla el dolor. David no finge que todo está bien. Él se presenta tal como está, con el alma desgarrada, con preguntas, con lágrimas, y sin embargo, aún así, decide levantar la voz. Libra a tus amados, salva con tu diestra, y respóndeme. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Libra a tus amados. No dice, libra a los justos, ni a los valientes, ni a los que hicieron todo bien. Dice a tus amados, porque David entendía algo que tú también necesitas recordar hoy. Dios no responde a la perfección, Dios responde al amor. Y tú sos amado, incluso en tu debilidad, incluso en tu cansancio, incluso cuando ya no podés sostener tus propias oraciones. Él te ama, y eso no ha cambiado. Pero el conflicto sigue. Las naciones se burlan. Moab, Edom, Filistea, todos se sienten seguros. El pueblo de Dios, no. La alabanza se convierte en resistencia. El canto en un acto profético, porque cuando todo dice vas a perder, el alma que canta proclama que ya ganó. David hace algo que muy pocos hacen en medio del dolor. Recuerda lo que Dios ya dijo, trae a la memoria las palabras del santuario y las declara en medio del campo. Dios ha dicho en su santuario, eso lo cambia todo, porque cuando la tierra no tiene respuesta, el cielo sí, y esa respuesta es suficiente para resistir. Querido hermano, ¿cuál es tu conflicto hoy? ¿Qué territorio de tu vida parece estar dividido? ¿Qué parte de tu corazón siente que Dios se ha retirado? Tal vez tu batalla no sea con espadas, pero sí con emociones. Tal vez no ves ejércitos, pero sí cargas que no podés seguir llevando. Escúchame bien, esto no es el final. El conflicto no define tu destino. Dios sigue hablando desde su santuario. Y si hoy decidís quedarte, esperar, confiar, vas a escuchar esa voz también. Y si esta palabra está resonando con vos, si sentís que estás en esa tensión, donde la fe y la duda pelean por tu corazón, te invito a escribir tu petición en los comentarios. No estás solo. Suscríbete al canal Momento de Alabanza para seguir recibiendo mensajes como este. Porque cuando las voces del mundo te hacen dudar, la palabra de Dios te vuelve a centrar. Queda mucho por decir. La historia no ha terminado. David aún no ha vencido, pero algo ya comenzó a moverse, y no hay vuelta atrás. David conocía la guerra, sabía el peso de una armadura, el olor de la sangre seca en los campos, el sonido sordo de los pasos enemigos avanzando sobre la tierra santa. Había visto morir a sus hermanos, había sentido el frío de la traición, y también conocía el silencio que se instala cuando una derrota parece definitiva. Pero esta vez había algo distinto. Esta batalla no era solo contra espadas y lanzas, era una lucha invisible, un conflicto que se gestaba dentro del alma.
una guerra entre lo que creía y lo que estaba viendo. Porque hay enemigos que no se presentan en ejércitos, sino en pensamientos. Hay guerras que no se libran con flechas, sino con dudas. Y hay momentos en los que el mayor adversario no está frente a ti, sino dentro de ti. David estaba en ese lugar, ungido por Dios, pero rodeado por el miedo, lleno de promesas, pero vacío de certezas, sabiendo lo que Dios había dicho, pero sintiendo que el cielo guardaba silencio. Y es en ese lugar donde nace el Salmo 108, no desde la cima de la victoria, sino desde el valle del conflicto. David ya había peleado con gigantes, ya había sobrevivido a emboscadas, ya había escrito canciones desde cuevas oscuras, pero ahora algo dolía diferente. El enemigo era más estratégico, las amenazas más frías, el desánimo más profundo. Y aún así, en medio de esa angustia, David eligió algo que pocos se atreven a hacer: recordar lo que Dios ya había dicho, porque él sabía que la palabra de Dios no caduca, que lo que fue hablado desde el santuario sigue siendo válido, aunque el campo de batalla diga lo contrario. Dios ha dicho en su santuario. Estas palabras son el giro en medio del conflicto. David no niega el dolor, no ignora la realidad, pero decide volver a la voz, a esa voz que había marcado su vida desde niño, esa voz que lo había sostenido cuando todo parecía perdido. Y entonces proclama: me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. En otras palabras, aunque el enemigo reclame el territorio, la tierra sigue siendo del Señor. David levanta una verdad espiritual por encima del ruido. Recuerda que Dios no ha dejado de ser rey y que aún el caos responde a su voluntad. Pero lo más impactante es lo que viene después. Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom echaré mi calzado, sobre Filistea gritaré con júbilo. ¡Qué imagen más poderosa! Los enemigos que amenazan, los pueblos que se burlan, los reinos que se exaltan, son para Dios como utensilios, objetos comunes en manos del Todopoderoso. David está diciendo: no importa cuán fuertes parezcan, Dios sigue siendo el único soberano, y ellos no deciden mi destino. Pero incluso después de declarar todo esto, David no se exalta a sí mismo. No dice: ahora ya no temo. No dice: estoy listo para vencer. Él pregunta con humildad y reverencia: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom? Porque él sabe algo que muchos olvidan. No basta con tener la promesa, necesitamos la presencia. David reconoce que no puede avanzar por sí solo, que su fuerza no es suficiente, que su estrategia no lo llevará al destino. Y entonces llega una de las confesiones más desgarradoras, más puras y más necesarias: la ayuda del hombre es inútil. Esa frase corta destruye toda autosuficiencia, rompe con el orgullo, con la tendencia humana de apoyarse en lo visible. David lo dice claro: lo humano no alcanza, lo terrenal no salva, solo Dios puede darnos la victoria. Es ahí, en ese momento de rendición total, donde el alma encuentra descanso, donde el corazón por fin se alinea con el cielo. Y entonces, desde ese lugar de dependencia absoluta, David proclama: con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros adversarios. No dice: yo venceré. No dice: mi ejército ganará. Dice: con Dios, porque la gloria no es suya, la victoria no es suya, la fuerza no es suya, es de Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y en ese reconocimiento,
el conflicto encuentra su resolución, no porque las circunstancias hayan cambiado, no porque los enemigos hayan desaparecido, sino porque el corazón de David ha sido restaurado. Ya no hay espacio para la desesperación, ya no hay lugar para la ansiedad, porque la fe ha despertado, y la fe ve lo que otros no ven, declara lo que otros callan, canta cuando otros se rinden. Si tú estás atravesando un conflicto como el de David, si sentís que la batalla es más grande que tus fuerzas, te invito a hacer lo mismo. Recordalo que Dios dijo. Acordate de su fidelidad. No midas tu situación por lo que ves, sino por lo que Él ya habló. Y si esta palabra tocó tu alma, si sentís que necesitabas este aliento para seguir, suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza. Este espacio existe para eso, para levantar voces en medio del conflicto, para recordarte que Dios no ha dejado de hablar y que su promesa sigue vigente. Deja tu comentario y compartí este video con alguien que esté en guerra. Tal vez tu fe sea el ancla que otro corazón necesita. Porque la historia no termina aquí. El conflicto fue real, pero la intervención divina está a punto de manifestarse. Y cuando Dios se levanta, la oscuridad no tiene más opción que retroceder. Todo estaba quieto, demasiado quieto. No era la paz, era el peso del silencio. Ese tipo de silencio que duele, que se siente más fuerte que un grito. El tipo de silencio que cae sobre el alma como un manto frío, dejando preguntas flotando en la oscuridad. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde quedó tu voz? ¿Dónde está la respuesta que prometiste? ¿Por qué no hablas ahora que más lo necesito? David no era ajeno a estas preguntas. Había vivido momentos de gloria. Había sentido el aceite de la unción sobre su cabeza. Había escuchado la voz de Dios con claridad. Pero ahora solo había silencio. Y ese silencio no era solo físico, era espiritual, profundo, como un abismo entre el cielo y la tierra. Los enemigos seguían al acecho. Las ciudades fortificadas seguían firmes. Los aliados estaban en duda. Y el pueblo esperaba que el rey escuchara algo, una instrucción, una señal, un susurro, aunque fuera débil. Pero no llegaba. La promesa seguía de pie, pero el camino hacia ella parecía desmoronarse. David había declarado fe. Había recordado lo que Dios había dicho. Había cantado con valentía, pero después del canto vino el eco. Después del clamor vino la espera. Y en esa espera el alma tiembla. Es fácil declarar fe mientras se canta. Es fácil proclamar victoria mientras el corazón está encendido. Pero, ¿y cuándo se apagan los sonidos? ¿Y cuándo la noche vuelve a caer? ¿Y cuándo la respuesta no llega? Es ahí donde muchos se quiebran, donde la duda se disfraza de lógica, donde la fe se va apagando, como una vela que arde sin oxígeno. David lo sintió, y en ese lugar de tensión no negó su dolor, no escondió su angustia, no pretendió estar bien. Él lo escribió. ¿No eres tú, oh Dios, que nos habías desechado? No fue un reclamo irreverente, fue la expresión honesta de un corazón que confiaba, pero también sufría, porque eso también es fe. Fe no es negar el dolor. Fe es traer el dolor ante Dios. Es decir, Señor, todavía estoy esperando, todavía confío, aunque no entiendo, todavía canto, aunque no escucho tu voz. El punto más tenso de la batalla espiritual no siempre es el ataque, sino el silencio que lo sigue. Ese momento en el que tus oraciones parecen rebotar en el techo, en que los versículos suenan lejanos, en que el alma se siente cansada de esperar. Es ahí donde Dios prueba los cimientos, no para destruirte, sino para mostrarte lo que realmente te sostiene. Y si tu corazón está anclado en la emoción, en la respuesta inmediata,
en el aplauso de los hombres, en la solución visible, entonces caerás. Pero si está anclado en lo que Dios ya dijo, en lo que Él reveló en lo secreto, en lo que Él plantó en tu interior, entonces resistirás. David estaba resistiendo, no con espadas, sino con memoria, recordando lo que Dios había hecho, recordando cómo había vencido a Goliat, cómo había sido guardado en el desierto, cómo Dios había sido su refugio cuando nadie más lo fue. Y tú, que estás viendo esto, ¿qué estás recordando? ¿Dónde anclaste tu fe? Porque si tu esperanza está en que Dios haga lo que tú querés, cuando tú querés, entonces tu fe es frágil. Pero si tu esperanza está en que Dios es bueno, aunque no lo veas actuar aún, entonces tu fe es firme. David había entendido esto, y por eso, aunque el silencio lo atravesaba, no dejó de esperar. Y si esta espera está quebrando algo en ti, si estás sintiendo que tu alma está a punto de rendirse, escucha bien, no es el final. Este momento de silencio no es ausencia, es preparación, porque el cielo no está inactivo. Dios no se ha olvidado, Él sigue mirando, sigue sosteniendo, sigue obrando, aunque aún no lo veas. Y si esta palabra está tocando tu espíritu, si sentís que estas verdades son como agua en tu desierto, escribí en los comentarios, yo espero en el silencio. No estás solo. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y seguí con nosotros esta travesía espiritual. Este canal existe para los que no se rinden, para los que siguen creyendo, aunque el cielo esté en silencio. Y si podés, compartí este video con alguien que también está esperando una respuesta. Tal vez lo que vos estás escuchando ahora es justo lo que otro corazón necesita para no abandonar, porque hay algo que aún no te conté, una verdad que puede cambiarlo todo, una intervención divina que está a punto de suceder. Pero para eso tenés que seguir, tenés que quedarte, tenés que resistir un poco más, porque justo cuando el silencio parece final, Dios rompe la quietud, y lo que viene es imposible de ignorar. David sabía que el alma humana puede resistir muchas cosas, puede soportar la pérdida, puede aguantar el dolor, puede incluso adaptarse a la escasez, pero hay algo que quiebra hasta al más fuerte, la ausencia de sentido. Cuando lo que vives no parece tener propósito, cuando lo que sueñas parece no importar, cuando lo que oras no tiene respuesta. Ahí es donde se gesta el mayor conflicto espiritual, no afuera, sino dentro. En ese rincón invisible donde el corazón grita en silencio, Señor, ¿por qué callás? No era la primera vez que David pasaba por esto. Él conocía los salmos de victoria, pero también los de angustia. Había escrito, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Había vivido en cuevas, perseguido por hombres, traicionado por amigos, pero lo que más le dolía era no sentir a Dios cerca. Y ahora, frente a una guerra inminente, frente a enemigos que parecían invencibles, frente a un pueblo que esperaba dirección, todo lo que recibía era el silencio. Pero no un silencio de castigo, no uno de condena. Era un silencio de prueba, un espacio divino donde el alma se revela tal como es, donde ya no hay máscaras, donde ya no hay discurso, solo verdad, solo fe desnuda o incredulidad vestida de religión. Y en ese lugar, David decidió no retroceder, no alzar la voz en queja sino en recuerdo, no correr hacia los hombres, sino hacia lo eterno. Danos ayuda contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Ahí está el clamor de un corazón que ya entendió que lo humano no salva, que lo terreno no sacia, que lo externo no resuelve lo interno. David no estaba pidiendo una salida fácil,
estaba clamando por la presencia de Dios. Y ese es el punto exacto donde el silencio cambia su naturaleza. Ya no es castigo, es llamado, es Dios diciéndote sin palabras: ¿dónde está tu ancla? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde está tu deleite cuando no hay milagro? Porque muchos buscan a Dios por lo que Él hace, pero David lo buscaba por quien Él es. Incluso sin milagro, incluso sin respuesta, incluso sin victoria inmediata, David adoraba. Y ese tipo de adoración, silenciosa, cruda, sincera, es la que abre los cielos. Porque si puedes adorar cuando no ves nada, estás diciendo al universo espiritual: mi fe no depende de mis ojos, depende de mi memoria y de su promesa. Esa es la batalla más grande, la que se libra en medio del silencio. Muchos abandonan ahí, apagan la oración, cierran la Biblia, enmudecen el alma y se entregan al desánimo disfrazado de lógica. Pero tú que estás escuchando esto, vos que llegaste hasta aquí, no te rindas, porque la tensión que sentís ahora es señal de que tu espíritu sigue vivo. Es señal de que aún hay lucha, y donde hay lucha, hay posibilidad de victoria. David lo sabía. Por eso escribió aún con la garganta seca: con Dios haremos proezas. Él no dijo: si Dios quiere. No dijo: tal vez logremos algo. Dijo: haremos. ¿Y sabes por qué? Porque después del silencio viene la palabra. Después de la prueba viene la revelación. Después del desierto viene el agua. David no necesitaba ver el milagro, solo necesitaba recordar quién era su Dios. Y tú ahora, en medio de tu propia guerra, ¿podés recordar? Recordá cómo Dios te sostuvo en otras temporadas. Recordá cómo abrió caminos donde no los había. Recordá cómo te habló cuando todos callaron. Recordá cómo te rescató de ese pozo donde pensabas que ibas a morir. Recordá, porque ese recuerdo es tu antídoto contra el silencio. Lo que Dios hizo, lo puede volver a hacer, y lo hará. Pero mientras esperás, adorá, cantá, aunque no tengas fuerzas. Orá, aunque no sientas nada. Seguí, aunque tus pasos sean lentos, porque el cielo escucha más el suspiro sincero que el grito vacío. Y a veces, el clamor más poderoso es simplemente decir: Señor, todavía estoy aquí. Y si estas palabras son como eco de lo que hay en tu interior, si sentís que esta espera te está quebrando pero también purificando, deja tu me gusta como testimonio de fe. Comentá: yo espero en silencio, pero confío. Y suscríbete al canal Momento de Alabanza. Este canal existe para acompañarte en el silencio, para hablarte cuando todo calla, para recordarte que aun cuando no lo ves, Dios está obrando. Y no te vayas todavía, porque algo está por romperse. Un momento que cambiará todo está por llegar. La tensión ha alcanzado su punto máximo, y lo que parecía eterno va a romperse. Dios está a punto de hablar, y cuando Él habla, la muerte se levanta. Todo el cielo estaba en silencio, como si la eternidad contuviera el aliento, como si la creación misma esperara una sola cosa: la voz del Eterno. Y entonces Él habló, no con estruendo, no con espectáculo, no con aplausos ni relámpagos. Habló como solo Dios sabe hacerlo, con una palabra que atraviesa el tiempo, rompe los esquemas y le da vida a lo que estaba muerto. Dios ha dicho en su santuario. David no lo imaginó, no lo inventó, no lo decretó desde su emoción. Él escuchó, y lo que escuchó cambió todo. Porque cuando Dios habla, la atmósfera cambia, el alma se endereza, la oscuridad retrocede, y lo que era confusión se convierte en dirección. No era una estrategia militar, no era un mapa de guerra, era una declaración espiritual, una palabra eterna para un
momento presente. Y la palabra no fue pelearás con fuerza, ni ganarás por astucia. Fue simplemente, mío es Galad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. ¿Lo ves? Dios no habló de posibilidades, habló de posesión. Dios no dijo algún día serán tuyos, dijo ya lo son, porque en la eternidad lo que aún no vemos ya fue establecido. Lo que está en proceso para nosotros, para Dios ya es un hecho consumado. David entendió que la batalla no era para obtener, sino para caminar en lo que ya había sido determinado. Y ese es el corazón de la intervención divina. No te da algo nuevo, te revela lo que ya es tuyo, en Él. Dios le recordó a David, yo ya lo he dicho, yo ya lo he decidido, yo ya te he dado territorio, autoridad y destino. Pero no terminó ahí. Dios también habló de los enemigos, de aquellos que parecían inamovibles, de esos que se burlaban, de los que desafiaban su llamado. Moab es la vasija en la que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado, sobre Filistea cantaré victoria. Estas no son metáforas bonitas, son símbolos espirituales de humillación y dominio. Es Dios diciendo, aquello que parecía fuerte, lo usaré como instrumento. Aquel que se exaltaba será pisado por mi voluntad. Dios no solo le recordó a David quién era él, le recordó quién era él, porque cuando la gloria de Dios desciende, todo se ordena, la identidad se alinea, la fe se fortalece, la perspectiva cambia. David no necesitaba más espadas, necesitaba una sola cosa, una palabra que viniera del santuario, y la recibió. Y tú, amado hermano, ¿qué palabra estás esperando? ¿Dónde está tu oído inclinado? ¿A quién estás escuchando mientras esperas el milagro? Porque el ruido del mundo confunde, pero la voz de Dios define. En ese momento exacto, David sintió que algo se encendía por dentro, no un fuego emocional, sino una llama espiritual, una certeza que ningún enemigo podía apagar. Él ya no era el mismo, no porque el ejército enemigo hubiera caído, sino porque él se había alineado con lo que el cielo decía. Y eso es la verdadera victoria. Muchos quieren ver antes de creer. David creyó y luego vio. Esa es la esencia de la intervención divina. No siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre cambia el interior del que cree. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom? Estas preguntas, antes marcadas por duda, ahora se vuelven declaraciones de confianza. David ya no está buscando ayuda en el hombre, ya no está esperando una solución humana, está declarando que si Dios ha hablado, Él también lo llevará. Él abrirá el camino, Él guiará cada paso. Porque cuando Dios habla, también actúa. No hay promesa sin cumplimiento, no hay palabra suya que caiga en tierra. Cada sí y cada amén encuentran cumplimiento en Cristo. Y hoy, esa misma palabra está sobre ti. No tenés que conquistar la promesa, tenés que creerla, recibirla, caminar en ella, porque lo que el cielo ya decretó, el infierno no puede detener. Y si estás sintiendo que esta palabra es para vos, que Dios también te está recordando lo que ya te ha dicho, escribí en los comentarios, Dios habló en su santuario, y yo le creo. Y no olvides esto, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no para seguirnos a nosotros, sino para seguir escuchando las palabras que Dios está soltando en esta generación. Compartí este video. Bendecí a alguien que está luchando con la duda. Tal vez una sola palabra pueda traer vida donde hoy hay muerte. Y aún no terminamos. La intervención divina no es solo palabra, también es poder. Y ese poder está a punto de manifestarse. Entonces, el cielo se movió, no con ruido, no con espectáculo, no con fuegos artificiales. El cielo
Se movió con una certeza, con una voz que no se puede ver pero que lo transforma todo. David no vio ángeles descender, no necesitó fuego del cielo, no necesitó señales en el cielo nocturno, porque cuando Dios interviene, no siempre cambia el escenario primero. Cambia el corazón, y un corazón cambiado por la voz de Dios es más poderoso que 1000 ejércitos. Con Dios haremos proezas, y Él aplastará a nuestros enemigos. Estas palabras ya no son una esperanza, son un decreto, una proclamación surgida no de un espíritu emocionado, sino de un alma convencida. David ya no hablaba desde la ansiedad, ya no hablaba desde la debilidad, ahora hablaba como lo que era, un hombre respaldado por el cielo. Ese es el efecto de la intervención divina. No necesitas que Dios grite, no necesitas una voz audible, solo necesitas que Él diga algo desde su santuario, porque si Dios lo dijo, entonces todo lo demás debe alinearse. El ejército enemigo seguía ahí. Las ciudades fortificadas no habían desaparecido, los adversarios aún respiraban amenazas, pero David había cambiado, y cuando el interior cambia, el exterior pierde autoridad sobre ti. Ahora, cada paso que David daba era un paso hacia la promesa, no porque estuviera viendo la victoria aún, sino porque ya la había creído. Ese es el poder de caminar con una palabra viva. No es caminar con una emoción, sino con dirección. David no necesitaba saber cómo Dios lo haría, solo necesitaba recordar quién es Dios, y eso le bastaba. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces esperaste un milagro cuando lo que Dios quería darte era una palabra? ¿Cuántas veces pediste una salida cuando Dios quería fortalecerte desde dentro? Porque la verdadera intervención divina no se trata solo de que las cosas cambien. Se trata de que vos cambies en medio de las cosas. Dios no evitó que David sintiera miedo, no evitó que enfrentara enemigos, no evitó que atravesara el silencio, pero en el momento justo, cuando la fe había sido purificada, cuando la dependencia estaba firme, cuando el corazón estaba dispuesto, Dios habló, y al hablar todo lo demás perdió poder. David no fue librado del conflicto, fue empoderado en medio de él, y así se convirtió no solo en un rey, sino en un adorador inmovible. Uno que podía decir, mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Esa es la voz de alguien que ya venció, no porque no haya más lucha, sino porque ya no lucha solo. Y tú, que estás escuchando esto, quizás llevas mucho tiempo esperando un cambio. Pero hoy Dios no viene a darte una solución rápida, viene a intervenir en tu interior, viene a devolverte la fe, a recordarte lo que Él ya dijo, a despertar en vos el alma que canta, el espíritu que se eleva, la fe que resiste. Porque lo que viene, lo que está por manifestarse en tu vida, no depende de hombres, ni de alianzas humanas, ni de tu propia fuerza. Depende únicamente de una cosa, de lo que Dios ya ha dicho. Y Él dijo que estarás firme. Él dijo que no serás vencido. Él dijo que hará proezas contigo. Y cuando Dios lo dice, la historia ya fue escrita. Así como David, es tiempo de que te levantes con esa palabra. Quizás no tengas la estrategia aún, ni todos los recursos, ni todas las respuestas, pero tenés la voz del santuario, y eso es más que suficiente. Con Dios harás proezas. Él irá delante de ti. Él peleará por ti. Él derribará a tus enemigos. Él convertirá la humillación en victoria. Y cuando eso ocurra, porque ocurrirá, no será para que digan que vos lo lograste, sino para que todos vean que el Dios de Israel sigue reinando. Ese es el propósito de la intervención divina, no tu gloria, sino la gloria de Dios
manifestada a través de tu historia. Y si sentís que esta palabra te está cambiando, si podés sentir que tu espíritu está ardiendo otra vez, deja tu me gusta y escribí en los comentarios: Dios ya habló y yo camino en su palabra. Suscríbete al canal Momento de Alabanza, no solo para recibir más mensajes como este, sino para formar parte de un pueblo que cree, que resiste y que camina firme, aun cuando el mundo tiembla. Y no olvides, compartí este video, bendecí a alguien más. Tal vez lo que Dios te está hablando hoy es exactamente lo que otro corazón necesita. Escuchar para no rendirse, porque la historia no terminó aquí. Falta el clímax, falta la manifestación visible de lo que ya fue hablado. Y cuando eso ocurra, no será una simple victoria, será una resurrección, un altar en medio del campo de batalla, un testimonio eterno de que el Dios que habla también actúa. ¿De qué sirve una victoria si no transforma el corazón? ¿De qué sirve conquistar un territorio si el alma sigue vacía? ¿De qué sirve escuchar la voz de Dios si después seguimos viviendo como si nunca nos hubiera hablado? El Salmo 108 no es solo una canción de guerra, no es solo una proclama espiritual, es una llave que abre puertas en lo invisible y que deja expuesta una verdad eterna. No hay victoria más grande que la del alma que permanece firme en Dios, porque los enemigos pasarán, las amenazas cambiarán de rostro, las estaciones se moverán, pero hay algo que no puede moverse jamás: el trono de Dios. Y si ese trono está en tu corazón, entonces no hay circunstancia que pueda vencerte. David no escribió este salmo para demostrar cuán fuerte era, lo escribió para declarar cuán fiel era su Dios, porque al final de todo, la única historia que realmente importa no es la del hombre que conquistó reinos, sino la del hombre que no dejó de adorar. Ese es el legado de David. Esa es la aplicación espiritual de este salmo. No dejes de alabar, incluso cuando no veas nada, porque hay días en los que tu alabanza será tu espada y otros en los que será tu escudo, pero siempre será el puente que conecta tu alma con el cielo. La reflexión de este salmo te enfrenta con una pregunta clave: ¿dónde está puesta tu fe? No tu emoción, no tus deseos. Tu fe, ¿está puesta en lo que Dios puede hacer o está puesta en quién Él es? Porque muchos creen mientras ven milagros, pero se enfrían cuando llega el silencio. Otros alaban cuando sienten su presencia, pero se quejan cuando no entienden el proceso. David nos enseña que la fe real no es condicional, es una decisión diaria, un pacto eterno, una entrega total. Y hoy, Dios no busca guerreros que solo canten en la cima del monte. Busca adoradores que canten en el valle, en la cueva, en la espera, en la noche. Hombres y mujeres que digan como David: mi corazón está firme, oh Dios. Ese es el tipo de fe que transforma naciones, que despierta generaciones, que estremece el infierno. Una fe firme no necesita ruido, solo necesita memoria, memoria de lo que Dios ya hizo, memoria de cómo te levantó en otras temporadas, memoria de cómo respondió cuando ya no tenías esperanza. Y esa memoria, sostenida por el Espíritu Santo, es lo que te permite seguir caminando, incluso cuando tus pies tiemblan. Tal vez hoy estás atravesando un campo de batalla interno. Tal vez estás luchando con dudas, con decepciones, con promesas que parecen tardar. Pero esta palabra viene para recordarte: no estás solo, no estás olvidado, no estás vencido. Hay una promesa sobre ti, una palabra que salió del santuario, y esa palabra no puede ser anulada. Lo que Dios habló sobre tu vida sigue de pie, aun si todo a tu alrededor se sacude.
Aun si los demás se van, aun si no ves cómo, aun si no entendés cuándo, Dios no miente, Dios no falla, Dios no llega tarde, pero sí prueba la fe, sí permite el silencio, sí conduce al valle, para formar en ti una alabanza que nadie podrá apagar. Y cuando esa alabanza se levanta, cuando tu adoración brota del quebranto, cuando tu oración nace sin que nadie la escuche, entonces el cielo se abre y lo que parecía muerto revive, y lo que parecía perdido se encuentra, y lo que parecía imposible ocurre, porque con Dios haremos proezas, y Él, no nosotros, Él aplastará a nuestros enemigos. La gloria no es tuya, no es mía, es de Él. Y esa es la verdadera libertad espiritual, vivir para su gloria, caminar en su palabra, confiar en su fidelidad y rendirse a su voluntad. David venció, no porque fue perfecto, sino porque fue sincero, porque cuando cayó, se levantó, porque cuando pecó, se arrepintió, porque cuando dudó, volvió al altar. Y hoy, vos también podés hacer lo mismo. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero tenés algo que el enemigo no puede quitarte: la capacidad de volver al santuario, de levantar tu voz, de firmar de nuevo tu confianza en el cielo. Y si estás leyendo esto hasta el final, es porque Dios está llamando tu corazón. Él quiere despertar algo en ti, quiere recordarte lo que ya te habló, quiere fortalecerte en medio del conflicto, quiere usarte como testigo de que su poder aún se manifiesta en los que creen. Hoy te invito a tomar una decisión espiritual. No esperes a ver la victoria para cantar. Cantá ahora, cerrá los ojos y con todo tu ser decláralo: mi corazón está firme, oh Dios, con vos haré proezas. Y si esta palabra te tocó profundamente, deja tu like como testimonio, comenta lo que Dios habló a tu corazón y suscríbete al canal Momento de Alabanza. Este canal no es un proyecto, es un altar, un lugar donde la fe se enciende, donde las promesas se reafirman y donde los corazones vuelven a casa. Compartí este video con alguien que necesita despertar su fe. No sabes cuántas vidas pueden ser tocadas por una palabra que llegó justo a tiempo. Y no te vayas todavía, porque en el próximo video vas a descubrir cómo la adoración puede abrir puertas que ni el esfuerzo ni la fuerza pueden abrir. Dios no terminó de hablar, y tu historia tampoco terminó. La tumba no tiene la última palabra. El silencio no es el final de la historia. El dolor no es el destino. Hay una voz que sigue hablando desde el santuario, una voz que no cambia, una palabra que no falla, un Dios que no retrocede. Y esa voz fue la que escuchó David, no en la victoria, no después de haber conquistado. La escuchó antes, en medio de la batalla, mientras el conflicto aún latía, porque el poder de la fe no es cantar después del milagro, es cantar antes. Y eso es lo que nos deja este salmo: una verdad eterna, un legado espiritual, un camino trazado para todos los que alguna vez se sintieron olvidados, confundidos, abandonados. David dijo: mi corazón está firme, oh Dios. Y esa frase no fue escrita desde la comodidad, fue escrita desde la tensión, desde el silencio, desde el campo de batalla. Hoy ese mismo corazón firme es el que Dios quiere despertar en vos, porque los días difíciles no van a desaparecer, las luchas vendrán, los enemigos cambiarán de nombre, pero la verdad será la misma: Dios reina, Dios habla, Dios pelea, Dios vence. Y si Él está contigo, nada ni nadie podrá detener lo que ha decretado sobre tu vida. No necesitas entenderlo todo, no necesitas ver cómo se va a cumplir. Solo necesitas una cosa: creer. Creer que Dios es bueno, aunque el camino sea oscuro. Creer que su palabra es fiel,
aunque el tiempo parezca tardar. Creer que su amor no cambia, aunque tus emociones fluctúen. Porque ese es el verdadero fruto de una vida rendida. No el éxito visible, sino la fidelidad silenciosa. No la perfección, sino la perseverancia. No el aplauso, sino la obediencia. Y esa obediencia es la que transforma el valle en altar. David no construyó templos con piedra, construyó altares con canciones. Y vos también podés hacerlo. Tu oración, tu alabanza, tu silencio sostenido en fe, son ladrillos invisibles de una eternidad que empieza ahora. Hermano, hermana, no dejes que el enemigo apague tu voz. No dejes que el dolor cierre tu boca. No dejes que el miedo apague tu canto. El Dios que habló desde el santuario sigue hablando hoy. Sigue llamando a los adoradores. Sigue formando corazones firmes. Sigue levantando a los quebrantados. Sigue usando a los que muchos desechan. Porque así es Él. Elige lo débil para avergonzar lo fuerte. Elige lo necio para confundir al sabio. Elige al que llora para hacerlo cantar. Y si hoy te sentís pequeño, si te sentís cansado, si sentís que no tenés nada que ofrecer, estás exactamente donde Dios puede empezar a obrar. No por mérito, no por fuerza, no por influencia, sino por gracia. Esa gracia que no puede comprarse, que no se gana con buenas obras, que no se pierde por errores pasados. Esa gracia que se derrama cuando el corazón se rinde. Hoy, Dios quiere recordarte. Tu historia no terminó. La batalla no es el final. El valle no es tu morada. Tu morada está en su presencia. Tu refugio está en su palabra. Tu victoria está en su fidelidad. Y si algo murió dentro de ti, si algo se apagó, si algo fue enterrado por el dolor, la duda o la culpa, Dios puede resucitarlo. Así como habló desde el santuario en el Salmo 108, Él puede hablar desde lo alto, directo a tu corazón. Y cuando Dios habla, no solo revive lo que estaba muerto, también renueva tu propósito, porque este no es el final. Es un nuevo comienzo, una nueva página, un nuevo canto. Hoy, la decisión está en tus manos. ¿Seguirás caminando en tus propias fuerzas? ¿Seguirás esperando en la ayuda del hombre? ¿O elegirás volver al altar y decir como David, mi corazón está firme, oh Dios? Sí, esa es tu decisión. Entonces te invito a hacer algo simbólico, pero poderoso. Escribí en los comentarios, mi corazón está firme, no por emoción, no por rutina, sino como acto profético, como testimonio de que seguís creyendo, seguís esperando, seguís confiando. Y si esta palabra te habló, te consoló, te sacudió, deja tu me gusta como testimonio. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. Este canal no es un lugar más, es un espacio para los que todavía creen, para los que todavía oran, para los que no se rinden, para los que saben que hay luz incluso en la noche. Y compartí este video. Podés ser el instrumento que Dios use para levantar a otro. Quizás alguien cerca de vos esté por rendirse y esta palabra lo haga volver a cantar. Porque, al final de todo, el canto de la fe es más fuerte que el grito del enemigo. Y ahora, antes de irte, te invito a ver el próximo video que va a aparecer en tu pantalla. Ahí vas a descubrir cómo el poder de la adoración puede cambiar atmósferas enteras y abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. La historia sigue, Dios sigue hablando y los que creen siguen avanzando.